Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la gracia a la vista de todos. Y vamos a estar leyendo del libro de Primera de Timoteo en el capítulo 1, en el verso 12. Vamos a estar leyendo un tema muy esencial en el día de hoy, explicando algo bien esencial acerca del ejemplo de cada uno de nosotros a la vista de cada uno de las personas que se encuentran alrededor. Nosotros siendo la luz alrededor del mundo, siendo ese brillo del cual brilla Jesús adentro de cada uno de nosotros, llevando un mensaje de salvación a toda persona, ¿verdad? Vamos a estar leyendo 1 Timoteo capítulo 1, verso 12 al 17. Dice la palabra del Señor. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza, y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere solamente. Él es Dios. Amén. Pablo, un gran hombre de Dios y por supuesto, como nos dice él, en su pasado cometió muchos errores, en su pasado cometió cosas que para los apóstoles al principio fue difícil de poder verlo, por supuesto, en regreso al Evangelio. Era un hombre que entraba a los pueblos, mataba cristianos, los sacaba de sus casas, los mataba, y él mismo nos lo dice. Doy gracias a Dios que tuvo paciencia de mí, que tuvo paciencia hasta el día de hoy para que pueda yo poder predicar el Evangelio de Cristo. Pablo se describía a sí mismo como el peor de los pecadores, pero también alguien a quien el Señor había revelado su favor y su amor. Y eso a nosotros nos da una gran esperanza, sabiendo que Dios puede usar a cada uno de nosotros para grandes cosas, para grandes propósitos. El verso 16 me gusta mucho porque dice, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros en todo su hablar. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Muchas personas viven su vida diciendo, oh, yo soy tan malo, yo he hecho tantos pecados, he cometido tantas cosas en mi vida, no soy digno de recibir la misericordia de Dios. Y Pablo nos está diciendo, doy gracias a Dios que por medio de su propósito, por medio de su amor, ahora yo puedo ser un ejemplo a esas personas de la paciencia que Dios tiene con el peor de los pecadores. Pablo ahora hablando de él y hablando de lo que él había pasado en su vida. Por la gracia divina, el apóstol Pablo recibió vida espiritual y se convirtió en un miembro de la familia de Dios. Tenía un nuevo propósito para vivir, glorificar a su Padre Celestial y ayudar a edificar su reino. Desde ese día en adelante, las actitudes y la conducta de Pablo fueron dramáticamente diferentes. Pablo tenía un propósito en la vida. No nació para solo pagar su arriendo, pagar su carro, pagar su casa y morir. No, ese no era el propósito de Pablo. Pablo nació con un propósito. A lo mejor se llevó mucho tiempo en poder determinar ese propósito y a lo mejor estaba ciego a la gracia divina de Dios, pero cuando llegó allí fue usado en una gran manera por medio de Cristo Jesús. En el día
De ayer me encontraba en mi otro trabajo de medios en la televisión y en un momento de descanso hice esta misma pregunta a las personas que trabajaban conmigo. Les pregunté, ¿cuál es el propósito de la vida? Me gusta a veces hacerles preguntas así para poder llegar y romper ese hielo y poder evangelizar y poder hablar con ellos. Y la respuesta de ellos es, por supuesto, alarmante. La vida no tiene propósito. Nacimos para morir. Ni tenemos un propósito en nacer, decían. Otros decían, nacemos para darle comida a nuestros niños y morir. Nacimos sin propósito. Otros dijeron, el propósito de la vida es solamente vivir, experimentar algo y morir. Qué tremendo, ¿verdad? Que personas hoy en día vivan su vida día tras día, día tras día, sin un propósito en la vida. Por la obra transformadora del Espíritu Santo, el carácter de Pablo se caracterizó cada vez más por la gratitud y la compasión. Sus escritos expresaban una y otra vez su gratitud por las bendiciones de Dios y exhortaba a los demás a ser agradecidos también. Sus palabras revelan asimismo humildad. Pablo, que había recibido una gran educación, consideraba ahora todas sus credenciales como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Pablo, un gran hombre estudiado, Pablo no era cualquier persona, Pablo entendía la palabra, no se le había revelado, pero era una persona que había leído la palabra, una persona muy educada, pero a la misma vez una persona ruda, una persona que mataba cristianos por donde iba mataba cristianos. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios se le reveló a él fue algo extraordinario, por la obra transformadora del Espíritu Santo. Pablo no solo cambió su vida transformadora a Cristo Jesús, sino que su manera de vivir cambió porque ahora tenía un propósito en la vida y cuando entendió que él no solo vivía para ser educado y para tener cartulinas de conocimiento, de educación, sino que era más allá de eso, pues entendió en su vida de que de verdad él había nacido con un propósito. Muchas personas hoy en día que escuchan o ven esta cápsula de vida en el día de hoy se encuentran en la vida trabajando día tras día y no teniendo un propósito en la vida. Piensan que tienen un propósito, pero en verdad no lo tienen. Piensan que el trabajar es solo para acumular dinero y a un día retirarse y así poder entonces tener un propósito de experimentar y disfrutar todo lo que han trabajado por mucho tiempo y así ser ese el propósito de su vida. Después de que Pablo se encontró con el Salvador, sus acciones cambiaron drásticamente. Se preocupaba profundamente por quienes estaban separados de Dios y deseaba fervientemente ayudar a los cristianos a crecer en la fe y respondiendo a las necesidades de otros. Aceptó que el sufrimiento por la causa de Cristo era parte de esta nueva vida. Por supuesto, se llevó un proceso en la vida de Pablo. Él tuvo que pasar tiempo en la palabra, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con los apóstoles, pero entendió en su vida, entendió en su corazón de que el propósito, lo más importante es poder tener y disfrutar de la gracia de Dios en nuestra vida. Y allí lo más importante. Porque si nos enfocamos en las cosas materiales, estamos adorando a las cosas materiales y no al creador de las cosas que Él hizo. Muchas personas alaban las cosas materiales, les encanta adorar las cosas materiales, pero se les olvida de que tras de ello hubo un creador, el cual su nombre es Jesús, Dios, que creó todas esas cosas y que Él es el que merece toda la gloria y toda la alabanza por toda la eternidad. El vivir la vida sin una vida con propósito es como vivir una vida loca donde en verdad no hay sentido. Y muchas personas en el día de hoy, se despertaron y todavía no han encontrado el propósito de su vida. Trabajan y trabajan sol tras sol, pagando sus bills, por supuesto, como cada otra persona, pero al final del día, cuando acuestan su cabeza en cama, su vida no tiene sentido.
La pieza que falta, por supuesto, es Cristo Jesús, al que cada uno de nosotros tenemos que tener en nuestra vida, en nuestro corazón, el cual llena cualquier vacío, el cual llena cualquier lugar en nuestra vida del cual no tenga sentido. Dios vino a abrir los ojos de las personas aquí en la tierra y mostrarles de que había algo más grande, que esto no era solo lo que era lo único que era, no, que Dios tenía más allá de lo que, por supuesto, muchas personas imaginaban. Dios dijo, yo no vengo por crear un reino aquí, yo vengo de un reino más extraordinario, y por supuesto Jesús entendía la relación entre él y el Padre Celestial. Al leer sobre la vida del apóstol Pablo, vemos la gracia a la vista de todos. Fue usado como embajador de Dios a los gentiles. El Espíritu Santo busca transformar nuestras vidas, así como lo hizo con la de Pablo. La pregunta del día de hoy para todos nuestros amigos en esta cápsula de vida es esta: ¿está usted permitiendo que la gracia de Dios actúe en su interior? Por medio de la gracia de Dios hay muchas cosas de las cuales resultan de ellas. Por medio de la gracia de Dios usted podrá experimentar no solo la gracia, sino que va a poder experimentar la gloria de Dios en su vida, el Espíritu Santo de Dios en su vida, siendo por usted manifestado el Espíritu Santo de Dios para llevar una gloria más grande también a otras personas. Así que si tú ya has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, te invitamos que en el día de hoy puedas experimentar no solo eso, sino que también puedas experimentar la gracia de Dios en todo lugar y que otras personas puedan ver esa gracia por medio de ti. Que verdaderamente donde tú vayas brilles en todo lugar. La gracia de Dios siendo manifestada en una gran manera por medio de ti, así como lo fue por la vida de Pablo.